Mi nombre es Gonzalo Medina y soy profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a comenzar con el tercer capítulo de nuestro curso que está dedicado a las relaciones binarias. Inicialmente lo que vamos a hacer es dar las definiciones correspondientes, vamos a estudiar después las operaciones principales entre relaciones y a continuación nos vamos a centrar en dos tipos especiales de relaciones que son fundamentales por su ubicuidad y por su importancia en toda la matemática: las relaciones de orden y las relaciones de equivalencia. En particular, vamos a hacer especial énfasis en estas últimas, en las relaciones de equivalencia, y vamos a considerar la noción asociada también muy importante de conjunto cociente. Ese es entonces, a grandes rasgos, el esquema para este tercer capítulo de nuestro curso. Bien, comencemos entonces a estudiar las relaciones binarias. Y una primera cosa que quiero especificar es lo que acabo de decir: vamos a considerar acá nosotros exclusivamente relaciones binarias. Es decir, vamos a establecer relaciones entre elementos de un conjunto y otro. Vamos a involucrar elementos de dos conjuntos, que pueden ser iguales los conjuntos o distintos, eso no nos interesa por el momento. Lo que quiero aclarar es que tenemos o podemos tener también otro tipo de relaciones. Podemos en algún momento establecer relaciones entre elementos de tres conjuntos o más conjuntos incluso, pero para nuestros objetivos acá nos vamos a centrar exclusivamente en dos conjuntos, establecer relaciones entre elementos de un par de conjuntos, es decir, vamos a considerar relaciones binarias. Para introducir acá las nociones fundamentales, quiero comenzar con un ejemplo muy sencillo. Vamos a considerar un conjunto con algunos elementos, por ejemplo, el conjunto A con elementos 1, 2, 3 y 4, y en este caso vamos a utilizar una relación muy sencilla, muy conocida, pero terriblemente útil, la relación de divisibilidad. Vamos a explorar la situación en que un número divida a otro. Entonces, por ejemplo, tenemos claro que 1 divide a todos los demás números de nuestro conjunto y se divide a sí mismo. 1 divide entonces a 1, 1 divide a 2, 1 divide a 3, 1 divide a 4. 2, por ejemplo, divide a 4 y se divide a sí mismo. El 3 en nuestro conjunto exclusivamente se divide a sí mismo, y algo similar sucede con el 4. El 4 solamente se divide a sí mismo. Podríamos entonces inicialmente pensar que para representar nuestra relación binaria, en la que estamos involucrando siempre dos números, podríamos utilizar, lo primero que se le podría ocurrir a uno es utilizar simplemente conjuntos. Entonces el hecho de que 2 divida 4, por ejemplo, podríamos representarlo con el conjunto binario 2, 4. Pero esto tiene un gran inconveniente, y es que aquí no nos queda claro quién es el que está dividiendo a quién. Claro, nosotros sabemos que es 2 el que divide a 4, pero para una persona desprevenida que vea el conjunto binario 2, 4, podría pensarse que la relación que estamos definiendo va del 2 hacia el 4 o bien del 4 hacia el 2, porque nosotros ya sabemos que como conjuntos, el conjunto binario 2, 4 y el conjunto binario 4, 2 son iguales. Así que los conjuntos binarios no son la mejor opción, y no lo son porque no nos dan un sentido del orden. Pero bueno, nosotros ya tenemos entonces la respuesta a nuestro problema. Si queremos de alguna manera tener sentido del orden, los conjuntos así a secas no son nuestra mejor opción, pero en el segundo capítulo, hacia el final, introdujimos la noción de par ordenado. Y ahora ya tenemos, con ese concepto de par ordenado, la posibilidad de introducir un orden en los elementos que estamos considerando. Así que en lugar de considerar conjuntos binarios, podemos considerar pares ordenados.
Y el hecho de que, por ejemplo, 2 divida 4, lo podemos representar ahora con el par ordenado 2,4. Y queda claro entonces, incluso para una persona desprevenida, que nuestra relación va del 2 hacia el 4 y no del 4 hacia el 2. Entonces vemos que las parejas ordenadas son el objeto que nos va a permitir representar apropiadamente una relación binaria. Ahora, nuestro ejemplo inicial involucraba un solo conjunto. Estábamos estableciendo la relación de divisibilidad entre los elementos del conjunto A y ellos mismos, pero esto no tiene por qué ser así. En principio podemos establecer relaciones entre elementos de dos conjuntos que pueden ser distintos. Miremos otro ejemplo aquí. Podemos considerar como conjunto, llamémoslo C, el conjunto formado por los números 0, por ejemplo, 2/3 y pi. Y tomemos ahora como conjunto D el conjunto de los sistemas numéricos usuales, es decir, los elementos de D van a ser el conjunto de números naturales, el conjunto de números enteros, por ejemplo, el conjunto de números racionales y el conjunto de números reales. Y vamos a considerar también una relación ya muy conocida para nosotros, la relación de pertenencia. Entonces, lo que vamos a decir es que un objeto del conjunto C, es decir, un número, está relacionado con un objeto del conjunto D, con un conjunto, con un sistema numérico, si el número pertenece a ese sistema numérico. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, claramente que 0 pertenece a los naturales, pero también pertenece a los enteros, a los racionales y a los reales. En última, lo que estamos diciendo es que 0 se relaciona con todos y cada uno de los objetos del conjunto D, es decir, en nuestra relación vamos a tener los pares ordenados 0,n, también 0,z, 0,q y 0,r. Pero no son los únicos pares en nuestra relación. Por ejemplo, tenemos también el par 2/3 q, ya que 2/3 es un número racional, y también 2/3 R. Por supuesto, el par 2/3 n, por ejemplo, no hace parte de nuestra relación, puesto que 2/3 no es un número natural. Bien, y para el caso de pi, tenemos que pi no es ni entero, ni natural, ni racional, pero sí es un número real, por lo tanto tenemos el par pi, r. Y nuestra relación entonces va a estar formada por estos 7 pares ordenados que tenemos acá. Si le ponemos un nombre a nuestra relación, por ejemplo S, tenemos que S va a ser entonces el conjunto formado por esos 7 pares ordenados, tal como lo acabo de escribir acá. Inmediatamente notamos nosotros que S está formado por pares ordenados cuya primera componente es un elemento de C y cuya segunda componente es un elemento de D. En otras palabras, S es un subconjunto del producto cartesiano de C por D. Bien, ya tenemos entonces todos los elementos necesarios y podemos dar ahora sí nuestra definición precisa de lo que es una relación binaria de un conjunto A en un conjunto B. Según nos acaba de mostrar nuestro ejemplo, la idea central acá es considerar subconjuntos del producto cartesiano de A con B. Y precisamente esa va a ser la definición formal de relación binaria. Entonces, dados dos conjuntos A y B, arbitrarios, vamos a decir que una relación binaria de A en B va a ser sencillamente cualquier subconjunto del producto cartesiano de A con B. Entonces, si tenemos nuestros conjuntos A y B, una relación binaria, llamémosla S, una relación binaria entonces S de A en B, es simplemente cualquier subconjunto del producto cartesiano de A con B.
ese entonces ha de ser subconjunto de A cruz B. E inmediatamente aquí notamos ya algunas cosas interesantes. Sabemos nosotros que vacío es un subconjunto de cualquier conjunto, así que inmediatamente tenemos que vacío es relación binaria de cualquier conjunto en cualquier otro. Y por otro lado también tenemos otro resultado ya muy familiar para nosotros: todo conjunto es subconjunto de sí mismo, por lo tanto A cruz B es subconjunto de A cruz B, y el producto cartesiano completo entonces es también una relación binaria de A en B. Digamos que estas dos relaciones nos muestran los dos extremos posibles. La relación vacía lo que nos está diciendo es que ningún elemento de A está relacionado con ninguno de B. Y esa es una forma de estar relacionados, por supuesto, que no haya ninguna relación. Por otro lado, el producto cartesiano completo A cruz B lo que nos está diciendo es que todos los elementos de A están relacionados con todos los elementos de B. Tenemos así entonces, por un lado, la relación vacía con el mínimo número posible de pares ordenados, y por otro lado, la relación A cruz B, que es la relación más grande posible en el sentido de que tiene la mayor cantidad posible de pares ordenados. Y posiblemente, claro, tengamos, aparte de la relación vacía y del producto cartesiano completo, tengamos más relaciones. Claro que sí, claro que sí. Por el momento, y antes de seguir estudiando propiedades de las relaciones, voy a introducir 4 conjuntos muy importantes que están asociados a cualquier relación. Los dos primeros son bastante obvios. Si estamos estableciendo una relación binaria de A en B, pues ya tenemos dos conjuntos aquí que son bien importantes, A y B, y les vamos a poner aquí nombre a esos conjuntos. Al conjunto A lo vamos a llamar el conjunto de salida de la relación, a veces se le llama también fuente, nosotros vamos a usar conjunto de salida, y al conjunto B se le llama el conjunto de llegada de la relación, a veces se le llama también la meta de la relación. Nosotros acá vamos a referirnos a él como el conjunto de llegada de la relación. Los otros dos conjuntos a ustedes también han de sonarles familiares porque ya los han considerado posiblemente en su curso de cálculo: el dominio y el rango. Ustedes los han referido estos conceptos a funciones, pero como vamos a ver, estos conceptos los podemos introducir desde las relaciones. Vamos entonces a definir con precisión el dominio y el rango de una relación. El dominio va a estar formado por aquellos elementos que aparezcan en las primeras componentes de las parejas de la relación. Y de manera análoga, el rango va a estar formado por aquellos elementos que estén como segundas componentes de las parejas de la relación. De manera precisa, vamos entonces a formular ahora estos conceptos. Para hablar de dominio, entonces, según hemos dicho, tenemos que referirnos a aquellos elementos que aparezcan como primera componente de alguna pareja de la relación. Esto quiere decir dos cosas. Primero que todo, si están como primera componente es porque deben pertenecer al conjunto de salida de la relación, claro que sí, pero no todo elemento del conjunto de salida necesariamente hará parte del dominio, porque para ser parte del dominio no solamente se requiere que esté en el conjunto de salida, sino que de hecho esté como primera componente de alguna pareja. Y estar como primera componente de alguna pareja inmediatamente lleva implícito el hecho de que hay una segunda componente para esa pareja. Y ahí está la clave para definir dominio de una relación. El dominio entonces va a estar formado por aquellos elementos del conjunto de salida para los cuales podemos encontrar algún otro elemento en el conjunto de llegada, de tal manera que ellos dos formen una pareja de la relación. La descripción en términos precisos la encontramos en nuestra presentación. Lo esencial es tener claro que el dominio está entonces formado por aquellos elementos del conjunto de salida para los cuales existe otro elemento en el conjunto de llegada, de tal manera que ellos dos forman una pareja en la relación. De manera similar, para el rango de la relación, entonces lo que tenemos es que está formado por aquellos elementos que aparecen como segunda componente de alguna pareja. Y esto involucra dos hechos. Primero que todo, si el elemento está como segunda componente,
es porque el elemento pertenece al conjunto de llegada de la relación. Pero, claro está, no todo elemento del conjunto de llegada tiene por qué estar en el rango, no todo elemento del conjunto de llegada debe figurar como segunda componente de alguna pareja, así que debemos escoger del conjunto de llegada solamente aquellos elementos que aparezcan como segunda componente de una pareja. Ellos formarán entonces el rango de nuestra relación. Y ahora, decir que el elemento debe figurar como segunda componente lleva también implícito el hecho de que debe haber algún elemento que esté como primera componente. Y tenemos también entonces, ahora sí, todo lo necesario para definir con propiedad el rango. El rango de la relación entonces va a estar compuesto por aquellos elementos del conjunto de llegada de la relación para los cuales existe algún elemento en el conjunto de salida de tal manera que la pareja formada por ellos dos pertenezca a la relación. Y la definición simbólica precisa se puede consultar en la presentación de nuestra sesión. Quiero ahora que examinemos estos 4 conceptos con un ejemplo concreto. Entonces, tomemos aquí una relación, llamémosla S, vamos a construir una relación del conjunto A con elementos A, B y C hacia el conjunto B con elementos alfa, beta, gamma, por ejemplo, y nuestra relación binaria va a ser la relación formada por las parejas ordenadas A, alfa, A, gamma y C, beta, por ejemplo. Bien, entonces, claramente tenemos que S es un subconjunto del producto cartesiano de A con B, por lo tanto S es en efecto una relación binaria de A en B, y ya conocemos también el conjunto de salida y el conjunto de llegada para S. El conjunto de salida para S es A y el conjunto de llegada para S es B. Ahora preguntémonos, ¿quiénes son el dominio y el rango de S? Entonces, recordemos que el dominio de una relación es el conjunto formado por aquellos elementos del conjunto de salida que aparecen como primera componente de alguna pareja que esté en la relación. En nuestro caso, los elementos que aparecen en las primeras componentes de las 3 parejas que forman nuestra relación son A y C. Así que el dominio de S va a estar formado por A y C. Y el rango de la relación pues es ahora el conjunto formado por los elementos del conjunto de llegada que figuren como segunda componente de alguna pareja. Y si miramos nuestra relación, los elementos que figuran en las segundas componentes son alfa, beta y gamma. Así que el rango de S va a estar formado por esos 3 elementos, alfa, beta y gamma. Y podemos notar inmediatamente que el dominio de S es un subconjunto del conjunto de salida, de A en este caso, y el rango de S es un subconjunto del conjunto de llegada, es decir, de B en nuestro ejemplo. De hecho, en nuestro ejemplo tenemos que el dominio de S es un subconjunto propio del conjunto de salida y el rango nos resultó ser exactamente igual al conjunto de llegada. Por supuesto, también se pueden presentar otras situaciones. En general, lo que podemos garantizar es que el dominio sea un subconjunto del conjunto de salida y el rango sea un subconjunto del conjunto de llegada. Vamos entonces a ver, es un resultado cuya prueba es muy sencilla, que en toda relación se cumple que el dominio de la relación es un subconjunto del conjunto de salida y el rango de la relación es un subconjunto del conjunto de llegada. De manera precisa tenemos entonces, a manera de teorema, lo siguiente: si tenemos, por ejemplo, S, una relación de A en B, entonces el dominio de S es un subconjunto de A y el rango de S es un subconjunto de B. Y hagamos la prueba de una de esas 2 propiedades. La otra es completamente análoga y queda como ejercicio. Veamos, por ejemplo, que el dominio de la relación es un subconjunto del conjunto de salida.
Tomemos entonces Z, un elemento arbitrario que pertenezca al dominio de S. Por definición de dominio, sabemos nosotros entonces que eso quiere decir que Z, en primer lugar, pertenece a A y además existe un elemento W en el conjunto de llegada, en este caso B, de tal manera que el par ordenado ZW pertenece a la relación. Y aquí ya terminamos, porque en primer lugar lo que tenemos es que Z pertenece a A y alguna otra cosa. Pero entonces podemos simplificar y quedarnos exclusivamente con que Z pertenece a A y termina nuestra prueba. Tenemos así en particular que Z pertenece a A y concluye nuestra demostración. La segunda propiedad, el hecho de que el rango de la relación sea subconjunto del conjunto de llegada, la prueba es completamente análoga y, como dije antes, queda entonces como ejercicio. Bien, entonces tenemos ya los 4 conjuntos asociados a toda relación binaria: el conjunto de salida, el conjunto de llegada, el dominio y el rango. Bien, antes de seguir explorando las propiedades de las relaciones binarias, quiero presentar una manera muy cómoda de representar estas relaciones binarias, y es mediante los denominados diagramas sagitales. Estos diagramas reciben este nombre por la palabra sagita en español, que viene de la misma palabra pero en latín, que significa flecha. Son entonces diagramas de flechas. Y como dije ya, son una manera muy cómoda de representar relaciones, y no solo relaciones. En el caso de las funciones vamos a ver que estos diagramas resultan también muy provechosos. ¿Cuál es la idea de un diagrama sagital? Es muy sencilla. Tomemos la relación que acabábamos de considerar hace un rato, con conjunto de salida con elementos A, B y C, por ejemplo, y conjunto de llegada alfa, beta, gamma. Nuestra relación S con 3 parejas ordenadas, las parejas A, alfa, A, gamma y C, beta. Y la idea entonces es representar con diagramas de Venn los conjuntos A y B, es decir, A y B se representan mediante un óvalo o una circunferencia, cada uno de los elementos con un punto. Tenemos entonces, para el caso del conjunto A, los 3 elementos A, B y C, y para el caso del conjunto B, los elementos alfa, beta y gamma. Ahora, cada pareja de la relación la vamos a representar mediante una flecha que va de la primera componente hacia la segunda. En nuestro caso, la pareja A alfa va a quedar representada con una flecha que va del elemento A hacia el elemento alfa. La pareja A gamma con otra flecha ahora que va desde A hacia gamma, y finalmente la pareja C beta queda representada con una flecha que va desde C hacia beta. Y tenemos entonces el diagrama sagital para nuestra relación. Dense cuenta que el diagrama sagital nos da muchísima información, nos muestra claramente el conjunto de salida, el conjunto de llegada, y no solamente eso, sino que nos muestra también claramente el dominio y el rango de la relación. Por supuesto, el dominio está formado por aquellos elementos del conjunto de salida para los cuales tenemos una flecha de salida, y el rango de la relación queda simbolizado por aquellos elementos del conjunto de llegada a los cuales les llega alguna flecha. En nuestro ejemplito tenemos entonces que el dominio de la relación S está formado por aquellos elementos de donde salen flechas. En nuestro caso salen flechas de A y de C, es decir, el dominio de S es el conjunto binario con elementos A y C, y el rango de S está formado por aquellos elementos del conjunto de llegada a los cuales les cae alguna flecha. En nuestro caso tenemos que a los elementos alfa, beta y gamma, a cada uno de ellos le llega por lo menos alguna flecha, así que el rango de nuestra relación está formado por los elementos alfa, beta y gamma, que coincide exactamente con lo que habíamos hecho anteriormente cuando definimos dominio y rango. Así que estos diagramas sagitales van a ser muy útiles. Acabo de ver, incluso en un ejemplo tan sencillo, que nos muestran características importantes
de nuestra relación. Bien, hablemos ahora de una relación que va a resultar particularmente útil en lo que hagamos a continuación en nuestro trabajo con relaciones y también incluso más adelante cuando hablemos de funciones. Es una relación que va a ir de un conjunto en sí mismo, es decir, en este caso vamos a tener que el conjunto de salida y de llegada de la relación van a coincidir y es la que se denomina la relación diagonal en un conjunto. La idea es muy simple, tomemos un conjunto arbitrario y lo que vamos a hacer es entonces formar aquellas parejas ordenadas que tengan primera y segunda componente iguales. Y esto para cada uno de los elementos de A. Es decir, la relación entonces, que vamos a denominar la relación diagonal en A, y la vamos a denotar delta sub A, con una delta mayúscula, es el conjunto dado de la siguiente manera. Son todas aquellas parejas de la forma x, x, en donde x es cualquiera de los elementos del conjunto A. Esta relación diagonal, pues sí, muy sencilla, pero como vamos a ver, va a resultar terriblemente útil y es muy importante. Ya que tenemos esta nueva relación, pues examinemos cuáles son los cuatro conjuntos asociados a ella. Ya desde la definición está claro que para la relación diagonal en A, para delta sub A, tanto el conjunto de salida como el de llegada son precisamente A. Eso es desde la definición misma. Ahora, ¿cuál va a ser el dominio de la relación diagonal y cuál va a ser el rango de la relación diagonal? Ya debe ser más o menos claro desde la definición misma que el dominio de la relación diagonal en A es precisamente A y el rango de la diagonal en A también va a ser exactamente igual a A. Vamos a comprobar ese hecho que es muy sencillo. Vamos a ver entonces que el dominio para la relación diagonal en A es precisamente igual al conjunto de salida A y algo similar para el rango. Vamos a ver que el rango de la relación diagonal en A también coincide en este caso con el conjunto A. La prueba es muy sencilla y pues procedamos a realizarla. Vamos a ver entonces que el dominio de nuestra relación diagonal en A es precisamente igual a A. Bien, aquí podríamos pensar, por ejemplo, en hacer la prueba de este resultado usando el axioma de extensión, pero dense cuenta que en nuestro caso es mucho mejor intentar ahora una prueba por doble contenencia. Y digo que es mucho mejor hacerla por doble contenencia porque una de las dos contenencias ya la conocemos. Nosotros ya sabemos que para cualquier relación, incluida entre otras la relación diagonal, el dominio de la relación siempre es un subconjunto del conjunto de salida. Así que nosotros ya sabemos, tenemos ya, como consecuencia de un teorema que acabamos de demostrar, que el dominio de la relación diagonal en A es un subconjunto de A. Así que solamente nos falta por ver la otra contenencia. Falta probar que A está contenido en el dominio de la relación diagonal. La prueba, como dije antes, es muy sencilla. Si tenemos un objeto arbitrario X que pertenece a A, entonces inmediatamente, por definición de la relación diagonal, tenemos que la pareja X, X pertenece a la relación diagonal y esto quiere decir que el elemento X está como primera componente de alguna pareja, de la pareja X, X, y eso es precisamente lo que significa estar en el dominio. Así que podemos concluir inmediatamente por definición de dominio que X queda en el dominio de la relación. De manera completamente análoga se puede ver que el rango de la relación diagonal coincide también con el conjunto A. De hecho, la prueba allí también es una doble contenencia. Ya sabemos que el rango está contenido en A
puesto que eso sucede para toda relación. Siempre se cumple que el rango de la relación es un subconjunto del conjunto de llegada, así que solo habrá que probar que A está contenido en el rango de la relación diagonal, y la prueba es muy similar a la que acabamos de hacer para el dominio. Para terminar nuestra sesión, vamos a introducir una primera operación entre relaciones, y de hecho no es una operación desconocida, la conocemos ya hace mucho tiempo. Las relaciones en últimas son conjuntos, así que uno podría con todo derecho realizar operaciones conjuntistas entre las relaciones, y exactamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a formar la unión de dos relaciones. Por supuesto, uno podría pensar también en hacer intersecciones, diferencias o diferencias simétricas. Sin embargo, diferencias y diferencias simétricas no nos van a resultar tan interesantes y tan útiles en nuestro trabajo posterior, así que no las vamos a considerar. El caso de la intersección sí presenta alguna utilidad, y esta intersección de relaciones la hemos dejado para los ejercicios. Nosotros acá vamos a considerar el caso de la unión, que resulta ser muy útil para lo que vamos a hacer más adelante, sobre todo más adelante cuando hablemos en el cuarto capítulo de funciones. Bien, entonces para hablar de unión de relaciones necesitamos un par de relaciones. S, por ejemplo, relación de A en B, y T, alguna otra relación de C en D. Y claro, S y T son conjuntos, así que tenemos todo el derecho a formar la unión de esos dos conjuntos, y lo que vamos a ver es que esa unión a su vez es una relación. Esa unión T va a ser una relación de A unión C en B unión T. Es decir, al unir dos relaciones volvemos a obtener una nueva relación, y además el conjunto de salida de esa nueva relación es la unión de los dos conjuntos de salida originales, y el conjunto de llegada, de manera análoga, el conjunto de llegada de nuestra relación unión es la unión de los dos conjuntos de llegada originales. Vamos a ver entonces precisamente ese hecho, que esa unión T es una relación de A unión C en B unión D. Para probarlo, claro está, lo único que debemos hacer es verificar que esa unión T sea un subconjunto de A unión C cruz B unión D. Hagamos entonces la verificación. Tomemos un objeto Z que pertenezca a ese unión T. Esto inmediatamente quiere decir que Z o bien está en S o está en T. Y debemos examinar cada una de esas dos situaciones. En primer lugar, si Z está en S, pues como S, por ser relación de A en B, es un subconjunto de A cruz B, con toda seguridad Z es un par ordenado. Z tiene la forma de un par ordenado A, B, por ejemplo, que pertenece al producto cartesiano de A con B. Y esto quiere decir que entonces A pertenece al conjunto A y la segunda componente B pertenece al conjunto B. Pero por propiedades que ya conocemos nosotros de la unión, por un teorema que ya hemos demostrado, de hecho la propiedad fundamental de la unión, si el elemento A pertenece al conjunto A, inmediatamente podemos concluir que entonces el elemento A pertenece a A unido C, y de manera análoga, si el elemento B pertenece al conjunto B, inmediatamente ese elemento B pertenece a B unido con D. Esto por la propiedad que hemos denominado nosotros fundamental de la unión. Pero entonces lo que estamos diciendo acá es que la pareja ordenada A, B
tiene su primera componente en A unión C y su segunda componente en B unión D, mejor dicho, la pareja ordenada A, B pertenece al producto cartesiano de A unión C con B unión D, tal como habíamos dicho antes. Y nos falta examinar ahora la segunda posibilidad, el hecho de que Z perteneciera a T. Si ahora Z pertenece a T, bueno, ahora lo que tenemos nosotros es que T es una relación de C en D, es decir, que T es un subconjunto de C cruz D, y eso quiere decir, entre otras cosas, que Z nuevamente es alguna pareja de la forma C, D, que pertenece al producto de C con D. Tenemos así entonces que nuestro Z es el par ordenado C, D, que pertenece al producto de C con D, con lo que el elemento C pertenece al conjunto C y de manera análoga el elemento D pertenece al conjunto D, y nuevamente por las propiedades fundamentales de la unión tenemos que nuestro elemento C pertenece a A unido C y D pertenece a B unido D. Pero esto claramente quiere decir que la pareja ordenada C, D, es decir, nuestro elemento Z, pertenece al producto cartesiano de A unión C con B unión D. Y esto ahora sí concluye la prueba y nos garantiza efectivamente lo que habíamos anunciado. Si tenemos un par de relaciones y las unimos, su unión vuelve a ser una relación. Y no solo eso, el conjunto de salida de la nueva relación es la unión de los dos conjuntos de salida originales, y el conjunto de llegada de la nueva relación es la unión de los dos conjuntos de llegada originales. Bien, hemos entonces comenzado nuestro estudio de las relaciones binarias, hemos dado las definiciones iniciales, vimos algunos ejemplos importantes de relaciones binarias, hablamos de los 4 conjuntos fundamentales asociados a toda relación, su conjunto de salida, su conjunto de llegada, el dominio y el rango, y además introdujimos una primera operación entre relaciones, la unión de relaciones. Los invito entonces a que revisen el material correspondiente a esta sesión y a que vayan realizando los ejercicios correspondientes, y nos vemos en la próxima sesión en la que continuaremos hablando de relaciones binarias. Hasta la próxima. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.